Entonces, nuestra primera parte de este taller, ¿cierto?, que se llama Estudios Secundarios y Terciarios de la Literatura. Vamos a ver 3 protocolos bien conocidos ya, y que tienen su estándar además, que es el metaanálisis, las revisiones sistemáticas de la literatura y los mapeos sistemáticos. Primero me voy a presentar formalmente, luego vamos a ver los conceptos generales de estos tipos de estudios. Voy a mostrarles un poco de historia, por qué nace esto, hay que entender también la situación. Luego vamos a ver los 3 protocolos, metaanálisis, revisiones sistemáticas, mapeo sistemático. Vamos a realizar una pequeña actividad grupal para que ustedes puedan comprender bien de qué se trata todo este tipo de metodología y algunas conclusiones. ¿Ya? Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Ania Cravero Leal, soy académica del Departamento de Ciencias de la Computación e Informática. Yo trabajé hace 2 años atrás en la universidad, desde el año 1996 hasta el 2004, estuve trabajando en la universidad como profesora part-time. Después me fui a otra universidad de aquí de Temuco, fui directora de carrera, y en esa oportunidad levanté varios proyectos dentro de la universidad, de la otra universidad, que tienen que ver más con el área de e-learning, por ejemplo, que estaban haciendo en esa oportunidad, iniciativas de ese estilo. Después, del Departamento de Ciencias de la Computación e Informática, el profesor Carlos Cares me llamó y me dijo que estaban levantando un grupo de investigación. Yo ya estaba estudiando mi doctorado en esa oportunidad, y yo dije, debe ser entretenido investigar. Qué pena que en la universidad en la que estoy en este momento no se investiga nada, porque eso es lo que sucedía hace años atrás, era como que solo la UFRO investigaba y el resto casi nada. Entonces, yo dije, bueno, esto me parece súper interesante. Me parece súper interesante, pero para volver yo necesitaría que me contrataran con nada completa. Porque no me voy a ir de esta otra universidad así nomás. Y me dije, bueno, hicieron las instancias y dijeron, bueno, que se venga. Pero en ese momento no tenía ninguna publicación, nada. Bueno, el año 2008 volví a la UFRO en un departamento, todavía no se armaba el Ciencia de la Computación e Informática, en ese tiempo estábamos solamente departamento de sistemas que había. Pero en informática no teníamos casi nada de investigación, solamente el profesor Carlos Cares había estado publicando sus temas de investigación debido al doctorado que había estudiado. El resto de nosotros, nada, cero, 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 cero. Bueno, así comenzamos a trabajar en distintas áreas, y a mí me gustó mucho el área de los datos. Yo soy profesora de base de datos 1, base de datos 2, trabajo datos estructurados, datos no estructurados, una serie de herramientas que tienen que ver con los datos. Y luego me dediqué en primer lugar a desarrollar temas de investigación de Data Warehouse. Y ahora último estoy trabajando temas de investigación en Big Data. ¿Ya? Y comencé con este rubro de la investigación, que además es muy emocionante. Yo creo que por eso ustedes están en un doctorado, ¿cierto? Que les gusta estudiar, les gusta investigar y todo eso. Y nacieron estas 3 líneas de investigación, al menos dentro del departamento, que no existían. ¿Ya? La primera fue el Data Warehouse, que lo implementé yo, Big Data, que ya lo llevo trabajando con estudiantes de magíster y estudiantes de pregrado incluso, ya por bastantes años ya, 4 años por lo menos. Y los estudios secundarios. Y aquí tenemos varios colegas que trabajan en esto de los estudios secundarios. Y si ustedes observan aquí, de las publicaciones que yo ya tengo, ¿cierto? Las que tienen incluso mayor cantidad de citas son justamente estudios secundarios. A Systematic Literature Review. Acá abajo, a Systematic Mapping. Y así pueden seguir hacia abajo porque ya hay varias. Pero tienen una muy buena acogida para la comunidad, y tiene varias ventajas realizar este tipo de estudios. La primera ventaja es que pueden publicar el estado del arte utilizando una metodología reconocida en una revista muy buena. ¿Ya? Por ejemplo, aquí no está ordenado por año, pero en la última, por ejemplo, que publicamos este año, 2 revisiones sistemáticas, una es de una revista Q1 y la otra de una revista Q2. ¿Ya? Porque ya es una metodología muy reconocida en la comunidad completa, no solamente en medicina,
y por lo tanto no nos van a cuestionar esta metodología, todo lo contrario, se agradece la metodología para publicar. Entonces, el estado del arte lo pueden publicar. Entonces, no solamente piensen en publicar el resultado de su investigación, ¿ya? Es decir, aquí ustedes pueden publicar varias cosas. Primero un mapeo sistemático de algo, un metaanálisis de otra cosa, luego una revisión sistemática, y al final de su trabajo de doctorado podrían publicar el estudio o los resultados de su estudio de su investigación. Entonces podrían terminarlo más bien con 3 o 4 publicaciones, ¿ya? Lo que no suena nada de mal cuando uno quiere investigar, ¿cierto? De hecho, yo tengo un estudiante de magíster, del magíster de informática, él va a terminar su magíster con 3 publicaciones. Una JCR en una revista común, que es una revisión sistemática de la literatura. Sus resultados de investigación los publicó en una revista Cielo y también en una revista Scopus. Y ha participado este año en 2 conferencias. O sea, qué mejor para un magíster, ¿cierto? Es nuestra alumna estrellita, porque para ser un magíster no está nada de mal, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, ¿por qué no estudió un doctorado este chiquillo en vez de haber estudiado un magíster? Bien, continuamos. ¿Qué son estos estudios? Bueno, como es un taller, me pueden ir interrumpiendo. Bueno, no me desacomoda, todo lo contrario. Si ustedes tienen consultas, quieren aprender bien, la idea es que vayan aprendiendo y esto ustedes lo pueden llevar a cabo, ¿ya? ¿Qué son estos de los estudios secundarios? Entonces, primero que hay una clasificación, ¿sí? Tenemos estudios primarios, secundarios y terciarios. Esa es la clasificación, ¿ya? Los estudios primarios son los temas o los casos de estudio o los temas de investigación de una situación de investigación en particular cuando uno necesita resolver un problema, ¿cierto? No sé, por el caso de ustedes que hay un componente nuevo que se va a utilizar en algo, una solución química, necesitamos investigar cómo va a ser el comportamiento de esto nuevo que le estoy aplicando y realizo algunas mediciones y eso lo publico. Bueno, eso sería un estudio primario, porque está dando resultados de algo muy puntual debido a un problema que existía y que lo estamos intentando resolver, ¿ya? Entonces tenemos una variedad de estudios primarios, muchísimos estudios primarios publicados, ¿cierto? Los estudios secundarios lo que hacen es recopilar información de un conjunto de estudios primarios y luego se analizan los resultados que se obtuvieron en cada uno de estos estudios primarios para obtener algún tipo de conclusión más general. Por ejemplo, podría ser que eso que yo agregué, un componente nuevo, a lo mejor el comportamiento aquí en el sur de Chile no es el mismo comportamiento que en otros países, y voy a recopilar la información entonces de todos los estudios primarios para ver qué es lo que ocurre con este componente nuevo. Tal vez hay nuevas variables, o tal vez es que aquí en Chile nosotros tenemos un caso particular distinto al del resto y eso se puede analizar, ¿ya? Entonces los estudios secundarios son todos aquellos estudios que recopilan la información de una cantidad X de estudios primarios relacionados con el mismo tema, y esto se analiza y se entrega algún tipo de resultado. Existen metodologías para eso, ¿ya? Nosotros vamos a ver 3 tipos de estudios secundarios en este taller, ¿ya? Y también existen los estudios terciarios. Los estudios terciarios lo que hacen es recopilar información de estudios secundarios y de estudios primarios hacia atrás. Entonces, analizan las revisiones, los reviews, analizan los reviews, más los nuevos estudios primarios que hay a lo mejor del último año con respecto a algún tipo de tema. También existen, ¿ya? Y también hay protocolos para eso. Pero nosotros no vamos a hablar hoy día de estudios terciarios, sino que solamente de los estudios secundarios. O sea, en particular, en el departamento tenemos hartas ganas con los colegas de realizar estudios terciarios. Por ejemplo, en Data Warehouse, que fue mi primer tema de investigación, ya hay bastantes publicaciones de review de Data Warehouse. Entonces yo tendría que reunir toda esa información de los distintos reviews y obtener nuevas conclusiones. Eso sería un estudio terciario, ¿ya? Entonces, con respecto al tiempo, ¿cierto? Lo primero que se publica son los estudios primarios, luego, más adelante, cuando ya está un poquito más maduro el tema, se podría publicar un estudio secundario, o bien nosotros lo hemos hecho al revés, primero publicamos los estudios secundarios, y después publicamos nuestros propios resultados. Y luego se podrían publicar entonces estudios terciarios, ¿cierto? Que recopila información hacia atrás de los reviews, de los estudios primarios, etc.
¿ya? Entonces, por eso es que la investigación es hacia atrás, así, de esta forma. Ania, Dime. una consulta. Los estudios secundarios sería lo que nosotros estamos llamando los reviews. Por ejemplo, Review. cuando preparamos un proyecto, los estudiantes van a preparar pronto su proyecto, ellos buscan mucha información de estudios primarios, ¿no es cierto? Y van viendo el estado del arte para luego plantear su objetivo, su hipótesis, etc. Pero entiendo hasta el review, ¿no es cierto? Pero el estudio, el terciario, ¿cómo se publica el terciario? O es más que un review, entiendo, ¿o no? También es un review, pero es un review de reviews, por Ah, decirlo así. ya, Sí, y ya. se publica como estudio terciario, Ah, ya, perfecto. así que de esa forma, ¿ya? Ya. Estudio terciario. En esta pirámide se muestra una clasificación que obtuve, ahí dejé la página web, ¿ya? Porque esto nace de una necesidad del área de la medicina, porque medicina es súper antiguo, ¿cierto? Ya existen muchos repositorios ya donde se publican los resultados de las investigaciones en medicina, pero se requería que los resultados se basaran en las evidencias. O sea, los nuevos resultados o lo que yo necesitara investigar en medicina, ¿cierto? Fuera en base a la evidencia existente. Por eso se llama medicina basada en la evidencia. De ahí nació. ¿Ya? Y de acuerdo a esta medicina basada en la evidencia, se creó este modelo que dice, bueno, los estudios primarios como casos de estudio, por ejemplo, que ellos le llaman así, casos de estudio, ¿cierto? Serían los estudios primarios. Luego existen una sinopsis, como un resumen, un análisis de estos estudios primarios, que le llaman cohortes y RST, que no me acuerdo qué significa. Y luego existe otro nivel de la pirámide que se llama síntesis, que es donde están las revisiones sistemáticas de la literatura y los metaanálisis. ¿Ya? Esto es eso hace tiempo ya que lo hacen. ¿Ya? Para nosotros es algo más, mucho más nuevo, pero ellos hace mucho tiempo que lo hacen. Luego, cuando revisan, hacen una síntesis de varias reviews, por decirlo así, ellos utilizan otro nivel y aquí hay un análisis de expertos por lo general. ¿Ya? Luego acá estos de sumario son simplemente resúmenes de lo que dicen los expertos y más arriba hay un sistema, ellos ya tienen todo un sistema, una plataforma donde ellos comunican todo este tipo de investigación. O sea, ellos lo tienen súper bien elaborado en el área de la medicina. Con respecto a la historia, bueno, esto de la medicina basada en la evidencia se introdujo más o menos en el año 1992, o sea, por ahí ya estamos hablando de este tipo de estudios. Uno diría, bueno, en 1992, claro, ya había internet, entonces se podía como recopilar información de una manera más fácil. Cuando no había internet era otro cuento, pero con internet, ¿cierto? Eso cambió y nació este concepto de la medicina basada en la evidencia. Y luego, independientemente de quién realizó la primera revisión de la literatura en la salud, es posible afirmar que el desarrollo de los conceptos fundamentales sobre revisión sistemática y metaanálisis es atribuible a la iniciativa de Cochrane. Cochrane es el centro Cochrane del Reino Unido en Oxford. Ellos son los que dijeron, bueno, entonces realicemos un protocolo, un estándar que todos puedan utilizar, ¿cierto? Y nace esto de la revisión sistemática de la literatura, basado en esta iniciativa Cochrane. Y los elementos clave de este modelo son los métodos de búsqueda transparentes. Dijeron, bueno, ¿por qué necesitamos algo estándar y que sea un protocolo que esté como validado por este grupo? Primero, lo que se busca es la transparencia, es decir, cuando yo publico un tema de investigación, ¿cierto? Publico con los datos y publico con todo el protocolo, entonces se puede replicar, otra persona podría replicar usando el mismo protocolo, exactamente lo mismo que yo hice dentro de la metodología y debiera obtener los mismos resultados, ¿ya? Y de manera transparente porque se tiene que indicar incluso las fuentes de datos, de dónde se obtiene la información, clasifico la información de distintas formas, ¿ya? Entonces, este estándar permite que me genere una metodología válida para esta comunidad, ¿cierto? Que diga que los resultados que se obtienen son válidos, ¿ya? Y que es totalmente replicable por otro.
Entonces lo que ellos publican incluso es el protocolo que van a usar, y luego publican el review. Y además hay una actualización periódica de los resultados. Esto lo hacen ellos constantemente. Nosotros todavía, en nuestra comunidad científica, en nuestra área, que no somos del área de la medicina, ¿cierto? No tenemos esto como tan exigible, así como que publique el protocolo, luego publique el resultado, luego tiene que ir publicando las actualizaciones periódicas. Eso nosotros no lo tenemos, por ahora. Eso yo creo que más adelante va a ser así. Entonces, estas revisiones sistemáticas se han convertido en un proceso universal, así como han surgido iniciativas para difundir estos elementos fundamentales. Prisma, por ejemplo, es una iniciativa que nació a partir de otra iniciativa, ¿ya? Que es como un grupo de donde ellos publican, van publicando la actualización del protocolo si es que hay actualizaciones, ¿ya? Miren, aquí les voy a mostrar. Y además ellos hacen una declaración para comprobar, que es como una tabla con un checklist donde yo puedo ir comprobando si el proceso que yo llevo a cabo como metodología o como protocolo es el correcto o no, ¿ya? Ellos se basan en esto. Ahí está la página de Prisma, aquí ustedes pueden bajar el checklist del año 2020, y allí está todo el protocolo como un checklist, ¿ya? Y yo tengo que ir revisando. ¿Creé preguntas de investigación adecuadas? ¿Busqué la motivación, la necesidad de esto? ¿Utilicé criterios de inclusión y exclusión? ¿Se creó un diagrama de tal y tal cosa? Etcétera, etcétera. Es un checklist de 27 preguntas que yo tengo que ir revisando para asegurar que cumplí el protocolo a cabalidad, ¿ya? Y también hay un diagrama de flujo, por ejemplo, y aquí esto constantemente se está actualizando. Hay revistas que exigen Prisma. Por lo general, las revistas de alto impacto. O sea, por ejemplo, en la revista que publicamos, en la revista Q1 parece que era así, ellos nos exigieron que pasáramos primero por el checklist de Prisma antes de enviar nuestro review. Nos exigieron eso. Entonces tuvimos que pasar por todo el checklist de lo que dice Prisma, y luego de indicar que sí, realizamos todas las actividades, los 27 puntos, entonces recién enviaron el review a revisar por los autores, ¿sí? ¿Me quieres preguntar algo, Graciela? ¿No? Yes. Te habías pegado. Ah, ¿me había pegado? Sí, desapareciste. Ay, ¿verdad? Y dice su conexión. Ya. ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar? Hasta que dijiste que se les habían pedido a ustedes que la publicación fuera chequeada con los criterios de Prisma. Prisma, ya. Bien, bueno, en todo caso, esto depende de la revista, ¿eh? Yo lo que les decía es que por lo general las revistas de alto impacto exigen que si yo voy a publicar una revisión sistemática de estudio, lo chequee primero por Prisma, ¿ya? Lo chequee ahí. Entonces ahí estamos obligados a hacer todo el checklist y no me puedo saltar ningún punto y todos tienen que estar chequeados como los 27. ¿Ah? Sí, pasé por los 27 puntos. ¿Ya? El diagrama de flujo es esto es como lo que usted tiene que hacer para filtrar sus estudios. Eso me lo indica Prisma. Entonces, es importante antes de llevar a cabo este proceso, ya sea un metaanálisis, una revisión sistemática o un mapeo sistemático, primero hay que decidir la revista donde uno le gustaría publicar su investigación, su review, antes que nada, porque es muy distinto de una revista a otra. Hay revistas que dicen máximo para publicar su review 12 hojas. Hay otras que no tienen límite. Hay otras que dicen exigimos Prisma. Y hay otras que no. Entonces, antes de llevar a cabo el protocolo, mejor revisar las revistas y decidir. ¿Ya? Nosotros lo hacemos al menos de esa forma ahora. Decidimos primero, vamos a publicarlo en esta revista, por lo tanto vamos a tener que tener todo este checklist de Prisma. Ya, entonces, luego, para ampliar globalmente las revisiones sistemáticas de calidad, la Universidad de York,
que forma parte del Instituto Nacional de Investigación en Salud del Reino Unido, ha elaborado el registro que se llama Próspero, ¿ya? Entonces, Prisma es un checklist, pero no publica los reviews. Entonces, Próspero es una página web, pero es un repositorio donde publican constantemente estas revisiones sistemáticas de la literatura, al menos en el área de la salud. Próspero se llama, ¿ya? Que es esa página web que está aquí. Entonces, cualquier investigador del área de la medicina, si va a buscar un review sobre un tema en particular, lo va a hacer aquí en Próspero. Si quiere buscar una revisión sistemática de la literatura en algo, lo va a hacer ahí, ¿ya? En nuestro caso, como nosotros no somos del área de la salud, ¿cierto? Una alternativa, que no es mala, es publicar en el ARXIV. El ARXIV, por aquí lo tengo, ¿no? Este de acá es Próspero, ahí está Próspero, y este es ARXIV. ARXIV fue creado primeramente para la ciencia física, y aquí todos los investigadores de física publican sus reviews, ¿ya? No publican los reviews, sino que publican los protocolos. También algunos publican sus estudios técnicos, pero si yo tengo un protocolo, por ejemplo, y tengo descrito todo el protocolo y la idea de lo que quiero revisar, lo publican aquí, ¿ya? Esto no es una revista, esto es un repositorio. Próspero también es un repositorio. Esto no es una revista. Pero hoy día también se puede publicar de matemáticas, de ciencias de la computación, de biología, finanzas, estadística, economía, etc. ¿Ya? Y aquí entonces nosotros podemos publicar, no es exigible, pero para el que quiera, aquí uno puede publicar el protocolo. El protocolo es como decir, el proceso. Este es como contar la motivación de lo que yo estoy estudiando y luego describir todo el proceso según Prisma o según otro autor. Yo digo, me voy a basar en James o me voy a basar en el autor tanto y tanto. Y voy a seguir este protocolo, lo explico paso a paso, paso a paso. Y eso se puede publicar aquí en ARXIV. Lo que no es malo porque yo allí puedo poner una bandera, decir, yo ya estoy haciendo este estudio, que no me gane otro, y lo publico aquí, ¿ya? Yeah. ¿Ya? Pero es un repositorio, por lo tanto yo aquí podría buscar información de otras revisiones sistemáticas o de otros estudios que se estén realizando antes de comenzar el mío. Entonces yo digo, antes de comenzar mi estudio voy a buscar aquí en ARXIV. ¿Se estará realizando algún estudio de Big Data y el cambio climático y en qué área? Miremos aquí. Si hay algo publicado aquí, alguien ya puso la bandera y yo tendría que mirar muy bien si lo que yo estoy haciendo no es lo mismo, ¿ya? Bien. Comencemos con el metaanálisis. Entonces, estudios secundarios. Dijimos, son estudios secundarios. Veamos el metaanálisis. Ahora, si van teniendo dudas con respecto a cada uno de estos tipos de estudios secundarios, me van preguntando, ¿ya? No me voy a enojar si ustedes me preguntan así cositas pequeñas por lo que sea. Primero, el metaanálisis es una metodología para el análisis cuantitativo de revisiones de la literatura científica sobre una pregunta específica, ¿ya? Entonces, una cosa es que el metaanálisis es un análisis, primero, cuantitativo. Por lo tanto, tiene mucha estadística. Es algo que ustedes trabajan súper bien. Nosotros en el área de las ciencias de la computación no hacemos muchos estudios cuantitativos. Nosotros no nos dedicamos mucho a la estadística de analizar variables de estudio, por ejemplo, eso no. Nosotros realizamos otro tipo de investigación, que tiene que ver más con cómo se hacen las cosas con el software, la arquitectura, qué va primero, qué va después, nuevas herramientas, nuevos algoritmos y cosas de ese estilo, pero no con variables de estudio. Entonces, cuando se requiere hacer un análisis cuantitativo, un metaanálisis viene bien. Las características del metaanálisis son la precisión, la objetividad y la replicabilidad, ¿ya? Es decir, aquí yo lo que quiero hacer es saber sobre algún tema en particular de investigación, pero quiero hacer una revisión porque de todas maneras esto es un review, es decir, voy a juntar un conjunto de estudios primarios, pero sobre este conjunto de estudios primarios lo que voy a hacer es un análisis estadístico, ¿ya? ¿Cuál dice menos, cuál dice más, cuál es la varianza, cuál es, etcétera?
Y de esta manera yo puedo conseguir que la investigación que lleve a cabo sobre ese mismo tema, por ejemplo, sea más objetiva. Bueno, y tiene que ser replicable porque el protocolo tiene un protocolo y tiene un proceso súper, ¿cómo decir? Que hay que llevar a cabo a cabalidad. El metaanálisis se puede emplear para responder a la pregunta de si dos variables están relacionadas o no, pero la información que se analiza está contenida en un conjunto de estudios primarios, en lugar de en un solo estudio, o en el que yo estoy haciendo en mi laboratorio. ¿Ya? Esa es la diferencia. Aquí lo que se analiza son los estudios primarios. ¿Cuáles son las etapas de este metaanálisis? Bueno, según Boloña 2014, aquí estamos con las etapas, ¿cierto? Las etapas son las siguientes. Primero, la planificación. Una cosa en particular de los metaanálisis. Nosotros en el departamento no hemos hecho metaanálisis, aunque sí hemos leído varios. Hay algunos colegas de otras universidades que sí han realizado metaanálisis. Pero donde hemos encontrado una mayor cantidad de metaanálisis es más en el área de ustedes, en el área de biología, recursos naturales, en química, en cosas así. ¿Ya? En ese tipo de áreas sí hay muchos metaanálisis publicados. La primera etapa es la planificación. Entonces, el primer paso para realizar un metaanálisis es definir la variable desenlace que se analizará y que tiene que encontrarse en todos los estudios seleccionados. ¿Así? Una variable. Eso yo creo que lo van a entender ustedes mejor que yo. Una variable que quiero analizar. Después se puede incluir otras variables que son llamadas variables secundarias y que tienen la posibilidad de no ser consideradas en cada uno de los artículos a analizar. Entonces, se definen las variables de desenlace, se hace una elección de los términos de búsqueda y las bibliotecas bibliográficas donde voy a buscar. Por ejemplo, después vamos a mirar unos ejemplos prácticos al final de este taller, ¿ya? Yo los voy a hacer trabajar un poquito. Pero, por ejemplo, para nosotros en ingeniería más del área tecnológica, buscamos en Scopus, en WOS, en la IEEE, en ACM, esos son nuestros repositorios conocidos. ¿Ya? No sé cuáles son los de ustedes, pero seguramente Scopus y WOS se repite, y hay otros repositorios donde ustedes pueden bajar información. Sí, se hace una la Web of Science es la que se usa. Se pegó de nuevo, parece. Sí, no, sí, yo te escucho. ¿Me escuchan? Vamos a dar tiempo ahí, se pegó Ania para volver. ¿Me avisan cuando esté? ¿Ahora sí? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí. Aló, ¿Ahora Ania. sí? Sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí estamos. Estábamos diciendo que lo que nosotros revisamos sí o sí tiene que ser la Web of Science. ¿Sí? Claro, pero mira, fíjate que va a depender de el protocolo que van a seguir. De ahí les voy a mostrar. Porque hay que seguir el protocolo a cabalidad. ¿Ya? Iba a preguntar algo antes que continuara, Sí. no sé si lo va a mencionar más adelante. ¿Yo fijo los años en que hago la revisión o hay algunos criterios? Ya, esa es una etapa también de este proceso. Ya, vamos a entender. Primero, en la planificación, ¿cierto? Esto no es la revisión mental, sino que más bien es solo como el bosquejo. Por eso se llama planificación. Este es el bosquejo, es decir, tengo que definir cuáles son las variables que voy a analizar, o que yo quisiera recopilar y analizarlas de los estudios primarios. ¿Ya? Luego de eso, como que después de que yo decido cuál va a ser el tema que quiero revisar, tengo que elegir las palabras de búsqueda, cuáles van a ser mis palabras claves para realizar la búsqueda. Y en qué bibliotecas o en qué fuentes de datos, ¿cierto? Por lo general es Scopus, WOS, pero otras también. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es mirar ejemplos de otros metaanálisis, en este caso, publicados en mi misma área, y mirar qué es lo que están usando para buscar. ¿Están buscando solo en WOS o están buscando también en otros repositorios? ¿Ya? Si yo observo que están usando 3 o 4 repositorios, nosotros también lo tenemos que hacer. ¿Ya?
Y no ser así, decir nosotros solamente vamos a buscar en WOS, porque eso puede ocurrir que le agrego mucho sesgo a mi estudio y me rechacen el artículo. ¿Ya? Entonces hay que escoger bien, pero usando otros ejemplos o mirando me puedo basar en un autor, por ejemplo, yo puedo seleccionar un autor y decir me voy a basar en el protocolo que dice, nosotros usamos a una autora del área que se llama Bárbara Kitchenham, que ella modificó todo el protocolo o adaptó, mejor dicho, el protocolo de revisión sistemática de la literatura para el área de tecnología. Entonces yo digo, me baso en el protocolo de Bárbara Kitchenham. Y según Bárbara Kitchenham, entonces lo que voy a hacer primero es esto, hago todo mi plan. En segundo lugar estos son los términos de búsqueda que voy a usar, ¿ya? Pero esto al final y al cabo es un plan, tengo que planificar primero lo que voy a hacer, ¿ya? Voy a planificar, por ejemplo, que la forma de cómo voy a recopilar la información y el protocolo que voy a usar para filtrar los estudios, primero para buscar los estudios primarios, luego para crear el proceso del filtro, cómo los voy a filtrar, ¿ya? Podría ser a través de una revisión sistemática. Fíjense que esto es un metaanálisis que voy a hacer, pero voy a continuar con un protocolo de revisión sistemática para buscar, filtrar y luego analizar los datos, después de la revisión sistemática. Analizo los datos, y aquí lo que se aplica es estadística, ¿ya? Luego se evalúa la heterogeneidad y se interpretan los resultados. Entonces, primero esto lo planifico. Mira, incluso para la planificación hay que planificar el alcance del review, ¿ya? El alcance del review, es decir, si el review es muy extenso, lo más probable es que voy a tener que trabajar con 2 o 3 personas, o con un ayudante, ¿cierto? Para el caso de los estudiantes, por ejemplo, del doctorado, el estudiante del doctorado y su profesor guía, ya, incluso podría contratar un ayudante si el estudio es muy extenso, dentro de lo que yo estoy planificando primero, ¿ya? Esto se planifica. ¿Cuál va a ser mi equipo de trabajo? ¿Qué tarea va a tener cada uno? Y todo esto se escribe en un documento, todo este plan se escribe en un documento. Y yo digo, dentro de mi plan, por ejemplo, voy a usar una revisión sistemática según Prisma. Me voy a basar en Prisma y este va a ser mi checklist, ¿ya? Y eso lo escribo en un documento. Yo les voy a mostrar un ejemplo de eso. Lo escribo en un documento como un plan. Una vez que yo realizo el plan, planifico cómo voy a llevar a cabo este metaanálisis, realizo el proceso de la revisión sistemática, según este autor Bolaños, ¿ya? Por ejemplo, podrían seguir ese mismo autor para hacer el metaanálisis. Revisión sistemática, que es el proceso de selección de los estudios, ¿ya? Y aquí él dice qué cosas debo hacer. Él dice, primero, tengo que obtener el número de resúmenes identificados a través de la búsqueda de las bases de datos, de los ACTA en el fondo, números de resumen identificados a través de otras fuentes, voy a obtener un número de artículos después de deshacerse de los duplicados, después voy a obtener un número total de resúmenes tamizados como filtrados. Ania, ¿a qué se refiere eso de los duplicados? Porque si voy a buscar en Scopus, en WOS y en otras fuentes, van a haber estudios primarios que van a aparecer 2 veces, claro, repetidos. Ah, ya. Que aparecen repetidos. ¿Ya? Y él dice exactamente qué hacer con su proceso de filtrado hasta obtener un número total de artículos que son los seleccionados para el metaanálisis. Entonces, si comenzaron con, ejemplo, 6.000 artículos primarios, ¿cierto? Estudios primarios, puede que acá terminen con 50 para realizar el metaanálisis, al crear este proceso de filtro. ¿Ya? Pero esto se llama, por eso es sistemático, porque yo sigo un protocolo, sigo un proceso que alguien me dice. En este caso, por ejemplo, yo podría decir, voy a seguir lo que dice Bolaños. Según Bolaños, este es mi plan, este es mi proceso de filtrado, sigo lo que dice él en la pauta, ¿ya? Y yo tengo aquí un número de artículos que son los que voy a analizar. 30, 50, todo depende del tema, no hay un número así específico.
Alguien levantó la mano. Maricín, dime. Profe, tengo una duda con respecto a los duplicados y el filtraje de los artículos. ¿Existe algún programa que me permita, por ejemplo, si utilizo diferentes bases de datos, eliminar los duplicados y solo dejar uno, el paper que me interese, pero solo uno sin los duplicados? Sí, no hay estándares como programa, pero hay grupos de investigación que utilizan algún proceso de filtrado automático con un programa, ¿ya? Por ejemplo, en nuestra área hay una herramienta que se llama Búho, que permite realizar todo este proceso de filtro porque es tedioso hacer un filtrado. O sea, primero realizar la búsqueda, obtener todos los estudios de cada fuente, del WOS, del Scopus, etc. Voy a tener listas largas, 3.000, 2.000, 1.000 papers, y luego los tengo que filtrar de acuerdo a lo que me dice este autor, ¿cierto? Primero analizo el título, después reviso el abstract, después reviso el artículo completo, entonces tengo todo un proceso de filtrado y es tedioso. Entonces sí existen herramientas, pero no hay así como una herramienta estándar. Más bien hay comunidades, y una comunidad dice yo uso Búho, otros dicen nosotros ocupamos nuestra propia herramienta, nosotros usamos Excel, y en el Excel uno también puede filtrar, así, ¿ya? Pero incluso desde el Excel se podría filtrar más rápido. Lo que pasa es que no sabemos ocupar bien el Excel nomás, pero se puede. Yo tengo un alumno del doctorado que trabaja en la unidad de análisis aquí en la universidad y trabaja súper bien en el Excel y filtró así rapidito, porque claro, él sabe, voy a buscar estos términos, y él los busca todo con el Excel, aplica las fórmulas y filtró rapidito. Y nosotros lo hacíamos como casi a mano. ¿Ya? Así que, pero sí hay herramientas, sí existen. Este proceso de filtro es el más tedioso y el más largo de todo el proceso del metaanálisis que vayan a realizar, si van a realizar un metaanálisis. Luego, la siguiente etapa es un procesamiento estadístico, es decir, ya teniendo los estudios, 30, 50, ¿cierto? Una vez que se concluye entonces la revisión sistemática que se ha llevado a cabo, se pasa a elaborar una tabla en donde tenemos los resultados de los estudios seleccionados y se resumen. ¿Ya? Entonces se hace un análisis estadístico. Y luego se informa los sesgos del estudio. ¿Quién levantó la mano? Miremos aquí. Jorge. Jorge, dime Jorge. Una consulta. ¿Cuánto es el número de artículos mínimo que debería tener un metaanálisis para que sea veraz, confiable? No sé si en la página de Prisma podrían encontrar esa información, ¿ya? Para hacer como que diga un mínimo, pero yo creo que lo tienen que revisar en la revista, porque depende de la revista. Por ejemplo, en la experiencia que nosotros hemos tenido, yo he publicado mapeos sistemáticos con pocos artículos recopilados, y en otras revistas que me exigen un mínimo me dicen debe tener más, amplíe su revisión, porque debiera tener por lo menos 100, ya. Pero eso me lo dijo el editor, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, algo aceptable, no podrías tener como un metaanálisis con 5 artículos seleccionados, no, porque no puedes discutir nada, o sea, ¿qué discusión vas a realizar con tan poquitos artículos, cierto? Pero a veces los temas son tan nuevos, uno podría decir, bueno, pero si el tema es muy nuevo, entonces tampoco podría hacer un metaanálisis de algo que es totalmente nuevo. ¿Cómo puedo revisar hacia atrás, cierto? Este tipo de estudio sería como para cuando ya existe bastante investigación, y yo me aseguro que ya hay bastante publicado, y me voy a encontrar con por lo menos unos 30 papers sobre un tema en particular, por ejemplo. Pero todo depende de la revista. Yo no te podría dar un mínimo, ¿ya? Todo depende de la revista. Gracias. ¿Qué me está preguntando? Yo, profe, basado en lo que dijo de, por ejemplo, los temas nuevos, en el campo de las ciencias biológicas pasa, por ejemplo, que se realizan experimentos o artículos primarios, pero basado en lo que tú hablas del filtraje,
te pueden salir como 5 o 6, menos de 5 o 6 papers o menos de 10 que concuerdan con lo que tú estás buscando. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hay información, pero no está tan estandarizado a lo que buscamos en el estudio. Claro, ahí tal vez no puedes realizar un meta-análisis, sí un estado del arte, con lo que hay hasta ahora, porque es demasiado nuevo, ¿ya? Lo otro sería, en tu planificación acá, lo que nosotros hemos hecho cuando nos pasa eso es ampliar el review. Es decir, uno de los análisis es lo que yo estoy haciendo. Voy a ampliarlo, por ejemplo, ya, voy a ampliar mi área, ¿ya? Yo estoy analizando el uso de Big Data y Machine Learning en la agricultura, pero resulta que me encontré con 10 artículos. Entonces, ¿cómo voy a hacer una revisión sistemática con 10 artículos? Entonces yo digo, ya, ok, parece que esto es muy nuevo, así que lo voy a ampliar. Voy a usar Big Data y Machine Learning nomás. Y luego una de mis clasificaciones va a ser la agricultura y me van a aparecer otras. Me va a aparecer la salud, me va a aparecer la educación, me va a aparecer otras cosas. Y ahí ya recopilo bastante más paper y voy a tener 50. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es ampliar el ámbito de la revisión, como para que esto sí sea una revisión sistemática o sí sea un metaanálisis. En el metaanálisis es un poco más complejo porque aquí tienen que definir la variable que voy a analizar, que sería como la variable que voy a analizar en todos los estudios, ¿cierto? Entonces, como dices tú, si el tema es demasiado nuevo, esa variable a lo mejor no la tengo en muchos estudios, lo tengo en pocos, ¿ya? Pero, de todas maneras, te serviría mucho realizar este proceso de revisión sistemática, es decir, esto que sea lo de sistemático, porque tú puedes demostrar con esto de sistemático que realmente son 5 papers los que hay en todo el mundo, ¿ya? Porque utilizaste un protocolo basado en algún autor, ¿cierto? Buscaste en todas las fuentes en las fuentes donde se publica este tipo de estudio, WOS, Scopus, IEEE, ACM, no sé, pues esas son las que usamos nosotros, pero hay otras, ¿cierto? Y como yo busqué a través de este protocolo y fui muy exhaustiva y lo hice tal cual como dijo el autor, encontré 5 papers. Entonces tú en vez de decir que vas a crear un metaanálisis, tú dices, me basé en una búsqueda sistemática porque al menos me basé en un autor. Eso sí puedes hacer, ¿ya? Y no está mal decir que en los papers seleccionados para el estado del arte se basó en una búsqueda sistemática. Y el proceso del filtrado, ¿cierto? Siempre esto hay que publicarlo. Bueno, vamos a ver después los ejemplos. Luego, al final del estudio, después de realizar los estudios estadísticos sobre lo que encontré, sobre las variables de estudio que me interesaba analizar, también se tienen que publicar los sesgos, ¿ya? Los sesgos, porque hay sesgos del estudio, aunque yo me haya basado en el protocolo mejor publicado por tal autor, siempre hay sesgos, ¿ya? Porque mi cadena de búsqueda utilizó ciertos términos que a lo mejor me faltó uno, o si yo introduzco algunos términos podría haber encontrado más paper, o no, y a lo mejor no revisé en todos los repositorios, solamente revisé en WOS y Scopus, entonces siempre va a haber sesgo y esto también se tiene que publicar, ¿ya? Entonces, es replicable el estudio, pero es replicable con las palabras claves que yo seleccioné y las fuentes de datos donde yo recopilé la información, esas, ¿ya? Entonces, ninguna revisión sistemática o mapeo sistemático o metaanálisis está malo, ninguno, si yo escribo cuáles son los sesgos. O sea, está correcto. Lo que pasa es que quizás otro lo podría haber hecho un poquito más amplio y haber buscado, incluso algunos buscan en la literatura gris, buscan en conferencias, buscan en otras fuentes, para ampliar la cantidad, ¿ya? Por ejemplo, en este momento me pasó con un estudiante de magíster que en la primera pasada, cuando nosotros hicimos esto, nos encontramos con pocos papers, 20. Dijimos, y queremos publicar los resultados en una buena revista. Entonces, dijimos, muy poco. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, busquemos, además de la búsqueda sistemática, vamos a buscar en algunas conferencias y en otros repositorios, que no son muy mencionados, pero que sí podemos encontrar algunos papers. Ya hay otras técnicas también, ¿ya? Que se utilizan. Hay una técnica que se llama snowballing,
que lo que hace es que tú, a través de otros reviews de la misma área, tú buscas en esos reviews hacia atrás. Y ahí puedo encontrar otros papers más. Ya, pero no los quiero enredar en todo caso, ¿ya? Si tuvieran dudas más adelante con respecto a la búsqueda, hice el protocolo, me resultó tal cosa, pero encontré poquito, ¿qué hago? Bueno, en ese momento me podrían escribir y yo les digo qué podrían hacer, ¿ya? Para no enredarlos. Y luego se interpretan los resultados. Entonces, cuando se interpretan los resultados, normalmente aparecen cosas así en los metaanálisis, ¿ya? Aquí están los estudios, el estudio A, B, C, D, todos los que recuperé, y aquí aparecen información sobre el análisis que yo haga de las variables que identifiqué que debía estudiar, ¿ya? Por lo general aparecen este tipo de esquemas y gráficos en los metaanálisis, ¿ya? Y hay una etapa de heterogeneidad que se trata de analizar hasta qué punto los resultados de los diferentes estudios pueden combinarse en una única medida. Diferencias en el diseño del estudio, las características de la población, etc. Pueden llevar a resultados muy diferentes y comprometer los resultados de este metaanálisis, ¿ya? Eso se analiza también. Y también aquí se hacen como distintos gráficos, distintas formas de medir. Esto ustedes lo conocen harto mejor que yo, porque nosotros en la ciencia de la computación no usamos mucho este tipo de gráficos. Nosotros no medimos variables de estudios como ustedes. Pero esto yo lo he visto muchísimo. Miren, después vamos a mirar los ejemplos y como lo voy a hacer mirar después, ya hay en el repositorio que les dejé, hay varios ejemplos ya de metaanálisis, pueden ir mirando, ¿ya? Pero vamos a revisar algunos. Pero por lo general, el resultado del metaanálisis, es decir, después de recopilar todos los estudios primarios, ¿cierto? Voy a analizarlos con ciertas variables. Los resultados van a ser gráficos como esto, al final y al cabo. Y eso es un metaanálisis, ¿ya? Ania, ¿Sí? al Dime. final del metaanálisis, ¿deberían salir mis preguntas de investigación o no? Ya, buena pregunta, porque ¿para qué hago todo esto? No solamente para mostrar los gráficos, ¿cierto? No es para eso nomás, sino que esto sirve para yo ubicar mi tema de investigación, ubicarlo como en el mundo, qué es lo que estoy haciendo yo, o qué es lo que quiero hacer. Es decir, ¿dónde está el tema de interés? ¿Qué variables a lo mejor son importantes y no se han estudiado? O dentro de un área específica de investigación, ¿cierto? Siempre nombran desafíos, por ejemplo. Nombran desafíos, trabajos futuros y cosas de ese estilo que uno sabe que no ha sido publicado, y ese podría ser mi tema de interés. Para eso se hacen este tipo de estudios, ¿ya? Con esa intención al final y al cabo, para ubicar mi investigación dentro de lo que ya existe. ¿Sí? Y de esta forma uno lee tanto trabajo sobre el tema en particular que se transforma después como en el experto en el área, porque uno sabe qué hay, qué no hay, quiénes son los autores principales, qué es lo que ha hecho cada autor, qué es lo que quiero hacer yo. ¿No? Para eso sirve. Bien, eso le podría contar de metaanálisis porque, como les digo, no es mi área. Vamos a revisar después unos ejemplos, no es mi área, pero este es uno de los autores. Hay otros autores que hablan de metaanálisis. En la misma página de Prisma también se habla de metaanálisis, y también hay un checklist y un diagrama de flujo a seguir. Este sí es mi área, esto lo hemos hecho nosotros bastante, así que aquí me voy a explayar un poquito más. Pero en el fondo, entonces, un metaanálisis es un tipo de estudio secundario porque voy a analizar un conjunto de estudios primarios, ¿cierto? Voy a usar un protocolo, es decir, una metodología paso a paso según algún autor. Y mis resultados van a ser gráficos de estadísticos, ¿cierto? Para analizar variables. ¿Ya? Eso es lo que hace el metaanálisis. En su área de ustedes de biología, recursos naturales y cosas así, yo lo que observé es que usan mucho el metaanálisis, pero en conjunto con una revisión sistemática de la literatura. Lo hacen las dos cosas, juntos. ¿Ya? Una revisión sistemática de la literatura, en cambio,
¿cierto? Son un tipo de investigación científica que tiene como propósito integrar de forma objetiva y sistemática los resultados de los estudios sobre un determinado problema de investigación, con objeto de determinar el estado del arte. ¿Ya? Para eso. Bueno, entonces, en el fondo es un estudio secundario, ¿cierto? Solo que va a seguir una metodología muy sistemática. ¿Cuáles son las etapas de este proceso de revisión sistemática? Tenemos 3 grandes etapas. Una primera etapa de planificación de la revisión, al igual que en metaanálisis. ¿Ya? Aquí se planifica la revisión. Se especifican preguntas de investigación, se desarrolla el protocolo, se escribe el protocolo completo, qué es lo que voy a hacer, cuántas personas van a trabajar, qué actividades va a tener cada persona dentro de esta revisión. Y luego se valida el protocolo. Ya, eso de validar el protocolo lo exigen en el área de la salud. ¿Ya? Nosotros, en nuestra área, por ejemplo, al menos de computación e informática, como no tenemos repositorios del área específico, tampoco hay un estándar específico para nosotros, como en el área de salud, que ya lleva muchos más años en esto, ¿cierto? La validación muchas veces no se hace. Entonces sí seguimos un protocolo exhaustivo, paso a paso, paso a paso. Luego hay una segunda etapa, que es la propia revisión sistemática de la literatura, que se llama la de conducción, ¿ya? Donde se identifican las fuentes de estudios, se seleccionan los estudios primarios, se evalúa la calidad de los estudios. Esto es exigible en una revisión sistemática de la literatura. Se tiene que evaluar la calidad de los estudios seleccionados. ¿Ya? Se seleccionan los estudios, pero se tiene que evaluar la calidad. Y a veces la calidad tiene que ver en qué revista se publicó, por ejemplo, el factor de impacto de la revista donde se publicó. Y las conferencias también tienen tienen una clasificación de conferencias. Se evalúa, ¿ya? Luego se extraen los datos que yo requiero de los estudios que seleccioné, se hace una síntesis de los datos y se escribe el informe. Eso sería la etapa de la documentación final. Vamos a ver cada una de las etapas. Primero, en la planificación. Siempre primero hay que planificar la revisión sistemática. Por ejemplo, yo podría hacer que decida cuál protocolo voy a seguir, porque hay varias metodologías. Yo les dejé acá, en el repositorio, paper, métodos de revisión sistemática. Aquí hay varios, y aquí se publica. Métodos hay varios, ¿se fijan? No hay un único autor que publique esto. Y acá hay una tabla con autores distintos. A ver, más abajo está la tabla. Ahí está todo el proceso, y aquí está la tabla. Miren, todos esos autores. Aquí aparece Kitchenham. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, la revisión sistemática de la literatura que voy a realizar, la voy a hacer basado en el protocolo que publicó Kitchenham, 2004. ¿Ya? Anya, eso es muy importante. ¿Es posible que hayan autores asociados a temas en particular, así como tú has mencionado, o áreas, el área de la salud, a lo mejor el área, voy a inventar, de los recursos naturales? ¿Hay metodología o hay autores que podríamos asociar a determinadas áreas en particular o no? Sí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nosotros como Bárbara Kitchenham, en el caso nuestro, como Bárbara Kitchenham publicó el año 2004 la adaptación de la revisión sistemática de la lectura para el área de ingeniería de software. Casi todos los que son del área de desarrollo de sistemas o cosas se basan en Bárbara Kitchenham, ¿ya? Yo estuve buscando en el caso de ustedes y no encontré un autor que hablara sobre revisiones sistemáticas, sí de mapeo sistemático. ¿Ya? Entonces, si no encontraran un autor que diga, esta es la adaptación del protocolo para mi área, se basan en Prisma. Simplemente se basan en
Prisma, Ya. porque Prisma Pero es el la Prisma base. no es para el metaanálisis nomás, ¿o no? No, ¿Cómo es? revisión sistemática, las dos Ah, cosas, ya, ¿ya? ya, Las dos cosas. ya, hay que leerlo bien, sí. Sí, aquí está el checklist, aquí está el Ya, diagrama de flujo. Tienen que leer ya. Prisma, ¿ya? Y la otra forma es que ustedes lean algunas revisiones sistemáticas de la literatura de alguna revista y observen eso. Y ahí pueden que Observen, salga alguien, sí, sí, ya. observen en quién se basaron, ¿ya? Claro. Ya, antes de. Entonces, en esta planificación, fíjense, mire, yo les dejé aquí un ejemplo. Aquí en los ejemplos, sí, incluso se los dejé separadito. Aquí hay un ejemplo de un plan. Vamos a mirar. Se los dejé ahí. Miren, lo publicaron como que si fuera un paper. Esto no es un paper, esto fue el plan. Porque fíjense que aquí dice protocolo. Aquí están publicando el protocolo. No están publicando el paper con los resultados. Aquí lo que publicaron es qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Una introducción del tema, parece paper, pero no lo es. Después explican de qué se trata Loro One, explican ahí qué es, otras cosas también que le explican, y más abajo explican todo el protocolo. Espérense un poquito. Metodología. ¿Ya? Entonces aquí explican, y ellos dicen, nos basamos en Kittenham, ¿ya? Y explican cómo van a llevar a cabo el estudio. Esto primero, esto después, nosotros vamos a hacer este plan, después vamos a hacer la etapa de conducción del reporte, y aquí está todo el plan. La definición de las palabras claves, la definición de las preguntas de investigación, todas las preguntas de investigación de mi revisión sistemática, se define la cadena de búsqueda, está explicado cómo lo hacen, dicen que ocuparon varias cadenas de búsqueda, probaron varias, ¿ya? Y cuánto encontraron con las que ellos probaron, cuántos papers encontraron, luego publican cuál es el proceso que van a hacer para filtrar los estudios, aquí están preparando el protocolo del review después la etapa de la conducción, cómo la van a hacer, cuáles son los datos que van a extraer, cuáles son los estudios primarios que van a seleccionar, cuáles son los datos que van a extraer de los estudios que seleccionen, cómo van a medir la calidad de los estudios, porque esto es una revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas suelen ser un proceso bien largo porque es muy riguroso, y si nosotros decimos, nos vamos a basar en Prisma, ¿cierto? Son 27 actividades que tengo que hacer el checklist, pero cada una de estas actividades es largo el proceso. Y aquí explican paso a paso. Luego, cómo van a crear el reporte, incluso algunos publican aquí ejemplos de posibles gráficos que podrían utilizar. Aquí no muestran gráficos, pero también uno podría escribir en el reporte del protocolo. Esto no es el resultado de su review, esto es solo explicar el protocolo. En el área de la salud están obligados a hacer esto. Nosotros no estamos obligados porque en nuestras áreas no es algo exigible, porque esto es más novedoso todavía para nuestras áreas. ¿Ya? Pero en el área de la salud es exigible publicar el protocolo. ¿Ya? Y aquí yo les dejé este ejemplo para que lo revisen, ¿ya? Ese sería un ejemplo de un plan. Incluso aquí uno puede decir, bueno, vamos a trabajar 2 investigadores, un ayudante, el ayudante va a realizar tales actividades, el primer investigador va a hacer esta actividad y el segundo investigador esta otra actividad. ¿Ya? Y eso sería el plan. Planifico primero. ¿Ya? Aquí una cosa súper importante del plan, desde mi punto de vista, de acuerdo a lo que nosotros hemos llevado a cabo, es conversar muy bien la motivación de lo que yo quiero revisar.
¿por qué quiero revisar en este tema? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué es importante revisar en este tema? ¿Ya? Y a partir de esa motivación nacen las preguntas de investigación. Lo que quiero saber es que, por ejemplo, Big Data y Machine Learning. Lo que quiero saber es cómo están usando Machine Learning cuando es Big Data, porque Machine Learning no fue creado para un volumen de datos. Machine Learning fue creado para realizar estudios con datos fijos, no generando un volumen y que va creciendo. Entonces ya, mi motivación es saber si lo están adaptando. Esa es mi motivación, quiero saber si lo están adaptando, si hay nuevos algoritmos, si han tenido que resolver ciertos problemas. Ya, por ahí va mi motivación. Y lo escribo en este plan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría crear ahí preguntas como, ¿qué técnicas de Machine Learning se están usando en Big Data? ¿En qué áreas se están utilizando? ¿En área de salud, en agricultura? ¿Cierto? ¿Qué adaptaciones han tenido que realizar? ¿Han tenido que realizar adaptaciones en qué? ¿En el volumen, en la variedad, en la velocidad, en qué? ¿Ya? Se hace el plan. Luego, después de tener este plan que les mostré, ¿cierto? Ese era bastante largo, puede ser más corto. Yo, de manera particular, yo no lo publico mi protocolo. Hay colegas que sí, hay colegas del departamento que lo han publicado. Yo no lo publico y yo creo un plan cortito de 2 o 3 páginas. No me enredo mucho con el plan. ¿Ya? Este es el plan. Entonces, en este plan, estamos en el plan. Sí, en el plan, el primer paso es definir el objetivo de la búsqueda, el cual puede ser amplio y guiará el alcance de la revisión. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero encontrar? ¿Qué es lo que necesito buscar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que necesito recopilar? Información de Big Data y Machine Learning, pero algo específico a lo mejor. El alcance, eso me va a dar el alcance, ¿ya? Después, el segundo paso en mi plan es establecer las preguntas de la revisión, las cuales dirigen toda la metodología de la revisión sistemática. Aquí yo tengo que crear preguntas de investigación. ¿Qué técnicas de Machine Learning se están usando en conjunto con Big Data? ¿Hay adaptaciones? ¿Qué adaptaciones se están haciendo de Machine Learning para poder trabajar con Big Data? Y por lo general la cantidad de preguntas va a dar también el largo del paper después de la revisión, entonces pueden ser 5, 6, 7, 8, 9, pero lo más probable es que sean unas 5 o 6 preguntas, eso, ¿ya? Unas 5 o 6 preguntas. Pero tengo que definirlas en este plan. Después, en el tercer paso, se determinan los términos, las palabras claves. Y eso se hace a través de las preguntas. Por ejemplo, del tema que yo estoy hablando, palabras claves, cae de cajón, que va a ser Big Data y Machine Learning, ¿cierto? Entonces defino palabras claves. Aquí es súper importante trabajar este proceso del plan con el profesor que sea el experto en esa área, ¿ya? Por ejemplo, nosotros ¿cómo lo hacemos con nuestros estudiantes del magíster? Nosotros en el curso de proyecto de grado 1, yo les explico este mismo proceso tal cual como se lo estoy explicando a ustedes, y luego rapidito los hago definir su área de interés, si aún no lo han definido, si es que aún no lo han definido, y los mando a conversar con el profesor que es el experto en esa área. Por ejemplo, hay alguien que me dice, no, a mí me gustaría investigar algo de robótica, la verdad que me gusta, ya, ok, lo mando con el profesor que ha trabajado con robótica, porque ese profesor conoce las palabras claves, ¿ya? Yo no conozco las palabras claves y el alumno tampoco las va a conocer. Pero el profesor experto en esa área sí va a conocer las palabras claves. Son súper importantes porque ya nos pasó, por ejemplo, que tengo un alumno que trabaja Big Data en el ámbito de los incendios forestales y nosotros primero habíamos buscado por Forest Fire y resulta que también se hablaba de Wildland Fire, entonces no sabíamos. Entonces nos dimos cuenta cuando comenzamos a trabajar con un profesor experto en esa área, que es un profesor del área de física que trabaja en incendios forestales. ¿Ya? Entonces, importante trabajar este plan con un profesor que conozca el área, o conozca del tema, por estas palabras.
Luego, el cuarto paso es se seleccionan las fuentes bibliográficas, ¿ya? Aquí no es siempre Scopus y WOS. Van a aparecer Scopus, WOS, pero otras más. Por ejemplo, en educación buscan en ERIC. Nosotros en ingeniería buscamos en IEEE, ACM, Springer, Wiley. Hay varias, ¿ya? MDPI. Pero pueden haber otras. Entonces, en su área no sé cuáles son, pero ustedes podrían a lo mejor identificarlas o hacer una lista de estas fuentes bibliográficas. ¿Ya? Tenemos que identificarlas. Después, en quinto lugar, se establecen los criterios de inclusión y exclusión. Estos criterios son una lista de aspectos que me van a permitir filtrar los estudios. ¿Ya? Ejemplos de criterios, por ejemplo, va a ser... voy a revisar los estudios de los últimos 10 años. Entonces, ya ahí ya tengo un criterio, porque estudios más antiguos, de 10 años más viejos que 10 años, ¿cierto? No los voy a considerar. Otro criterio va a ser que voy a considerar solamente estudios publicados en revistas y conferencias. Incluso podría llegar a decir solo revistas y conferencias, pero de alto impacto, y las clasifico. Solamente de Q1 y Q2, solamente de conferencias de Core A y B. Eso se tiene que definir en este plan, ¿ya? Además, tienen que estar escritos en inglés, tienen que, por ejemplo, otro criterio es que el paper tiene que estar completo, porque a veces publican el puro abstract, y eso no me sirve, entonces tiene que ser paper completo. Entonces, ese es el conjunto de criterios de inclusión y exclusión. Tengo que también definirlo aquí en este plan. ¿Ya? Y esos son los criterios que voy a usar después para filtrar. Y por último se establece un esquema de extracción de datos, es decir, aquí como más o menos cuáles son los datos que yo voy a extraer. Como por cada pregunta defino qué datos posibles podría extraer. Por ejemplo, Machine Learning, bueno, un conjunto de datos que me da respuesta sería las técnicas, entonces voy a hacer una lista de técnicas de Machine Learning. Eso sería un conjunto de extracción de datos. ¿Se entiende? ¿Dudas con respecto a este plan? Yo tengo una pregunta. Sí, dime, Tamara. He visto que algunas revisiones sistemáticas hablan mucho de la calidad de los trabajos. ¿Es necesario discutir eso? ¿Y qué parámetros tengo que tomar en cuenta? Sí, en las revisiones sistemáticas es uno de los checklists de Prisma, ¿ya? Pero yo diría que depende de la revista donde lo vaya a publicar. O sea, en el protocolo se exige, en la revisión sistemática, ¿ya? Se exige definir o analizar la calidad de los estudios, que en el fondo es una clasificación. ¿Dónde se publicaron estos estudios? Tiene que ver un poco con eso, ¿ya? Pero en una revisión sistemática, como tú dices, se exige. Se exige. Puede que hayan revisiones sistemáticas que no lo publican, que sería diferente, pero se exige, al menos en lo que dice Prisma, se exige. Ya, no sé si se entendió esta parte del plan. ¿Sí? Esos son los pasos a seguir. Luego, una vez que planificamos, ¿cierto? Y se escribe todo el plan, se escribe, entonces viene la etapa de la conducción de la revisión sistemática, que al final y al cabo es que hacemos el proceso, lo llevamos a cabo todo el proceso, y lo que uno hace es, no sé, después que está el plan, a ver si les puedo mostrar aquí. Llevamos a cabo el proceso. Por ejemplo, aquí estamos haciendo uno. Profe, Sí, dime. una pregunta con respecto a las palabras claves. ¿Cómo debemos ponerlas entre comillas, con asterisco, o cuando uno le pone un asterisco que me busca? Eso me gustaría un poco como saber Para la como para búsqueda, hacer una búsqueda. Sí. No sé si... sí, depende del motor de búsqueda.
lamentablemente no se busca de la misma manera de un motor de búsqueda a otro. Y lo que hay que hacer es adaptarse al motor de búsqueda. Eso es un problema. Porque cómo se busca en Scopus, cómo se busca en WOS, cómo se busca en IEEE, hay que aprender a buscar en cada uno por separado. No se busca igual. Y en algunos se escribe la palabra, hay otros que tienen, por ejemplo, en Scopus bien sencillo, porque uno va seleccionando dónde quiero buscar, título, abstract, dónde quiero buscar, palabras clave. Eso se tiene que definir en el plan. ¿Dónde voy a buscar? Si voy a buscar solo por título, si voy a buscar en el abstract, si voy a buscar en todo el documento, voy a usar el asterisco, no. ¿Ya? Eso varía de un repositorio a otro. Lamentablemente no hay un estándar. ¿Sí, a eso te referías? ¿Te referías a eso? Sí, pero por ejemplo, a veces yo, digamos, para hacer mi búsqueda de, no sé, biocombustibles, pongo la palabra clave biocombustibles, pero la tengo que poner entre comillas, ¿cierto? Para que no me... Es que ahí es donde no entiendo que por qué tengo que ponerla entre comillas, o a veces yo he visto que le ponen a esa palabra clave un asterisco arriba, que no sé realmente qué significa ese asterisco, qué me va a limitar en la búsqueda. Si me va, El asterisco, claro, por ejemplo, nosotros hemos usado el asterisco, por ejemplo, requirements, que significa requerimientos, requirements, termina con S, entonces a veces algunos publican como requirements y otros como Ujú. requirements, con S. Entonces le Ok, escribimos requirements, asterisco. ok. Entonces ahí buscaría todos los que digan requirements sin la S y con la S. Y con la S. Ok. Sí, singular y plural. Ok. Exactamente, pero Ok. ahí es donde también va. Y eso yo lo sé porque es mi área, que algunos lo publican como requirement y otros lo publican como requirements. Entonces, por eso es que es importante que el proceso se lleve a cabo con un profesor que conozca del área por las palabras claves, ¿ya? Porque puede cambiar un poquito de un autor al otro y ahí uno empieza a agregar estos asteriscos. Y como te Tania, digo, perdona, pero entre sí, comillas significaría que busca específicamente la palabra. específicamente la palabra, Ya. pero depende dónde están realizando la búsqueda. Si buscan en Scopus va a ser de una forma, si buscan en Word va a ser de otra Claro. forma, si buscan en IEEE tiene otra forma. Sí. ¿Ya? Mira, lo que nosotros hacemos ahí en el curso, en el proyecto de grado 1, uno de los docentes, porque esto lo hacemos entre varios, uno de los docentes le enseña a los estudiantes eso, le enseña a buscar, a bajar la información. Luego, mire, fíjese que aquí yo tengo el protocolo, este es el llamado de la revista, ya analizamos. Entonces, mi primer paso fue analizar la revista. Me gustó esta revista, quiero publicar ahí en este llamado, porque es de Big Data el llamado. Creamos un protocolo, bajé varios papers de la revista para analizarlos como son, los reviews. ¿En qué se basan? Si se basan en Prisma, se basan en otro autor. Luego, bajamos los papers de la selección, de todo mi proceso de selección, ¿ya? Y después, aquí está la etapa de la conducción. Llevo a cabo todo lo que yo dije en el protocolo, lo llevo a cabo paso a paso, paso a paso, ¿cierto? Aquí recopilamos los papers y comenzamos a filtrar. Aquí, por ejemplo, yo tengo ya los papers que no tenían nada que ver con Machine Learning, en la hoja 1 tengo mis papers y los que sí se quedan, los que no se quedan, algunos sí se quedan, y esto voy agregando columnas de acuerdo a mi filtro. Primera etapa del filtro, segunda etapa del filtro, tercera etapa del filtro. Esto no tiene un estándar. Esto lo tiene que decidir cómo lo va a hacer el equipo de trabajo en el plan, ¿ya? Yo voy a decidir que voy a usar 5 etapas del filtro, o 6 etapas del filtro. Primero voy a filtrar por título, después voy a filtrar con las palabras clave, después voy a filtrar con el abstract, después voy a filtrar, no sé, pues, leyendo la introducción y las conclusiones. Ya, pero mi primer filtro va a ser por año y por tipo de revista donde se publicó. Necesito que sean revistas y conferencias. ¿Ya? Entonces hay varias etapas del proceso de filtrado. Esto no tiene un orden, el orden ustedes lo pueden definir, no es que sea muy así, tan apegado
algún autor, esto ustedes lo pueden definir el orden, ¿qué quieren, cómo van a filtrar? ¿Ya? Porque también depende de la expertise del equipo. Por ejemplo, cuando yo trabajo con ayudantes de investigación que ya participaron en este mismo proceso más de una vez, nuestro proceso de filtro es mucho más rápido. Yo digo, ya, en mi primera etapa de filtro vamos a filtrar por título, abstract y palabras claves a la vez, listo, en una sola. ¿Ya? Pero si yo estoy trabajando con un equipo nuevo, con personas que nunca han llevado a cabo este proceso, lo más probable es que mi proceso del filtrado va a ser con varias etapas, como 10. En la primera etapa, miren, vamos a filtrar primero por el año, que sean todas en inglés. Después nos vamos a fijar que sean revistas y conferencias. Vamos a sacar los duplicados, siguiente etapa. En la siguiente etapa vamos a mirar recién el título y vamos a fijar unos términos, palabras claves que tienen que estar en el título. Por ejemplo, o tiene que estar Big Data o tiene que estar Machine Learning, si no, no me sirve. O en las palabras claves, tiene que estar Big Data o tiene que estar Machine Learning. Después sigo filtrando, mi siguiente etapa de filtro, ahora vamos a revisar el abstract. ¿Ya? Observemos que sea efectivamente un paper que relata que crearon un sistema de Big Data. A lo mejor mencionan Big Data por otra cosa y no hay ningún sistema de Big Data. Volvemos a filtrar. Y así, paso a paso. Eso hay que definirlo en conjunto con el equipo que está llevando a cabo, que va a llevar a cabo la revisión. Y cuando se lleva a cabo la revisión hay que hacerle caso al plan. ¿Ya? Y este, por ejemplo, es el resultado de lo que nosotros hemos estado realizando cuando realizamos la conducción. Ania, ¿Sí? algo básico, esa planilla, ¿cómo se crea? ¿Ustedes la crearon, la estructura, o hay un estándar? No, aquí no hay estándares. Ustedes tienen que inventar su propia planilla. Nosotros, Ya. por ejemplo, decimos, aquí va a estar la selección, le dimos un número correlativo a cada artículo, aquí está el título, el link, la base de datos de dónde se sacó, el año. Aquí ya tengo palabras claves, por ejemplo, de tecnología, de técnicas de Machine Learning, el tipo de problema que encontré, el rubro de la agricultura. Estas son palabras que nosotros definimos en el plan. A veces son palabras que definimos nosotros porque no existe una clasificación. Por ejemplo, en el tipo de problema. No hay una clasificación, no encontramos ningún autor que dijera el tipo de problema en la agricultura. Ya, ok, nosotros definamos entonces un conjunto de palabras claves. En otros casos esto ya está publicado. Por ejemplo, el rubro de la agricultura, nos basamos en el autor tanto y tanto que dice que los rubros de la agricultura son estos. ¿Ya? Y esos son los que usamos. Y esos son los que buscamos dentro del paper. Esto es cuando ya nosotros, una vez que tenemos ya el proceso de filtrado, ¿cierto? Viene mi proceso de obtener las palabras claves que me van a permitir hacer el análisis. A ver, volvamos acá. Entonces, cuando se lleva a cabo la revisión sistemática, después del plan, ¿cierto? Se identifican las fuentes, es decir, yo digo, ya, voy a buscar en Scopus y en WOS. Y luego tiene un proceso de selección de los estudios, pero aquí hay que filtrar. Aquí hay que filtrar. Varias etapas de filtrado, ¿ya? Esto lo podemos revisar con mayor detalle el próximo viernes. Por ejemplo, de cómo se busca, de cómo llevo a cabo el proceso de filtrado. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso les voy a dar una tarea de buscar un tema de investigación y de leerse algunos reviews. Pero los voy a hacer leer un poquito. Algunos de los que yo dejé ahí los van a leer, ¿ya? Luego de eso, de que selecciono los estudios, ¿cierto? Evalúo la calidad de los estudios, de qué revistas son. ¿Son JCR? ¿Son Q1, Q2? ¿Qué cosas son? ¿Ya? Tal vez les voy a dar un número a cada uno, como un peso, ¿ya? No hay una única forma de evaluar la calidad. Se extraen los datos requeridos, y los datos requeridos, eso que yo les estaba mostrando aquí, tipo de problema, el tipo de problema, el rubro, tengo que sacar los datos. Y esta etapa es lenta, porque aquí hay que leer el paper, aunque la lectura no es del tipo entendiendo lo que hicieron, ¿ya? Es un tipo de lectura veloz, porque estoy buscando información. Estoy buscando las palabras clave, qué cosa hicieron, pero no cómo lo hicieron, ¿ya?
extraigo los datos requeridos y luego tengo que sintetizar estos datos. Y la síntesis es a través de tablas con los datos, gráficos, ¿ya? Bueno, eso es la etapa de la conducción, es cuando yo llevo a cabo todo el protocolo que yo describí, la búsqueda, el proceso del filtro, sacar las palabras claves que van a dar después respuesta a mis preguntas de investigación, ¿ya? Entonces se llena una planilla como esto, con datos. ¿Ya? Bueno, el primer paso de este proceso, entonces, es ejecutar la consulta de la búsqueda en las fuentes bibliográficas y extraer los metadatos de los resultados obtenidos. Por lo general se va a descartar como el 70% de todos los estudios al proceso de filtrado, ¿ya? Comenzamos con 2000, terminamos con 30, 40, depende del tema, ¿ya? Depende mucho del tema, no todos los temas son iguales. En segunda instancia se descargan en formato PDF los estudios potenciales elegibles. Bueno, eso fue lo que yo les mostré aquí, ¿cierto? Papers. Una vez que seleccionamos, nos quedamos con 30, ya, ok, aquí nos quedamos con 48. ¿Se fijan? Los bajamos. Entonces aquí hay que buscarle una nomenclatura, ¿cómo los vamos a bajar? Por ejemplo, aquí mi nomenclatura fue, vamos a darle un número correlativo a cada paper seleccionado, y los vamos a bajar así, con ese número correlativo. 1 y el autor y el año. 2 y el autor y el año. 3 y el autor y el año. Para saber qué paper es. De mi lista, acá. Paper 4, paper 5, paper 6, 4. Bajamos entonces todos los estudios primarios, los bajamos, ¿cierto? Los descargamos. Y se evalúa la calidad si sirve para dos propósitos. Bueno, la evaluación de la calidad sirve para dos propósitos. Facilita la eliminación de estudios primarios que no cumplen con los requisitos estándares de la investigación. Y asignar una calificación de la calidad metodológica usada para el estudio, de la revisión sistemática de la literatura. ¿Ya? Hay revistas que exigen esto, hay otras revistas que no. Pero en el área de la salud siempre se exige. Y finalmente se realiza la extracción de los datos de los estudios que incluirán la información final para la fase del reporte de la revisión sistemática. ¿Ya? Eso que yo les mostré, esas columnas con datos, ¿ya? ¿Cierto? Porque ya revisamos los papers y escribimos todos los datos en esas columnas de la planilla. Perdón. Una vez que llevamos a cabo toda esta etapa de conducción, ¿cierto? Que en el fondo es lo que nosotros dijimos en el protocolo, viene la documentación. Y este es el reporte. El reporte puede ser finalmente que esto quede solo como estado del arte de mi tesis de doctorado, y yo no quiera publicarlo, solamente es el estado del arte y listo. O puede ser que este reporte yo lo voy a publicar en una revista como un proceso de revisión sistemática de la literatura de un tema en particular. ¿Ya? El reporte tiene que tener una escritura clara, técnica, usando términos entendibles, descripción de forma detallada del protocolo de la revisión. Se cuenta todo lo que se hizo. ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo se definieron las preguntas de investigación? ¿Cómo se definieron las palabras claves para la búsqueda? ¿Dónde busqué? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué etapa de proceso del filtrado utilicé? Primera, segunda, comencé con 5.000, después tenía 3.000, después tenía 2.000, después tenía 1.000, después me quedé con 500 y después finalmente quedaron 30 papers. Tengo que explicar todo ese proceso, a veces con un dibujito. Luego hay un proceso del análisis y síntesis de los datos para responder las preguntas de investigación. Y luego se discute, se hace una discusión del tema con respecto a lo que se encontró. ¿Ya? Ania, ¿Y dime? quería comentar a los estudiantes más que nada, que en general siempre nosotros instamos a nuestros estudiantes a que publiquen sus reviews, más si se ha seguido una metodología como la que tú estás explicando, que la verdad de todos los reviews que yo he revisado como miembro del
comité del doctorado, he visto solo una revisión sistemática, así como tú la mencionas, y lo importante es que los requisitos para obtener el grado es tener una publicación aceptada de su investigación y una enviada. Pero si tienen el review aceptado, reemplaza la publicación enviada, ¿ya? Entonces, es el publicar el review, y más con esta metodología que asegura, ¿no es cierto?, que se ha hecho de una manera sistemática y que pudiera ser publicado en una muy buena revista, creo que es una gran ventaja que los estudiantes tienen que conocer. Claro que sí, estupendo, porque mira, por ejemplo, ya aquí este sería un reporte, ¿ven? Y está esta revista, Sustentabilidad, creo que es Q1, es una muy buena revista, ¿ya? Aquí hay un proceso de revisión sistemática de la literatura. Ya, este tiene que ver algo con el suelo, ¿cierto? No es mi área, obviamente, pero a ustedes les puede servir la lectura de esto. Y aquí están los materiales y métodos, sistema de literatura review, ¿cierto? Aquí dicen que se basan, aquí están los autores, el 30 y 31, donde se basan. Aquí están las palabras claves que usaron para la búsqueda. Aquí están toda la descripción de las etapas que ellos realizaron, y aquí está el proceso del filtrado, se fijan, comenzaron con 2.460 papers, terminaron con 284. ¿Ya? Después el tipo de resultados que obtienen, los criterios de inclusión y exclusión que usaron, ¿ya? Ahí está relatado, está descrito. Después viene el análisis, los resultados, y los publican los resultados respondiendo a las preguntas de investigación, así, con gráficos, varios gráficos, tablas de datos, con tablas de datos. Esa es la forma como ellos publican el resultado. Hay aquí otros tipos de gráfico o esquema. Aquí, gráfico y esquema, hay unos muy novedosos. Hay muchísimos gráficos y esquemas muy novedosos que uno puede ocupar. Y la forma de cómo uno se puede enterar de qué hay es mirando otros reviews, ¿ya? Y decir, este gráfico me gustó, así lo puedo publicar, ¿ya? ¿Ves? Distintos tipos de gráficos para responder las preguntas de investigación, y después viene una sección de discusión. Y aquí uno se puede explayar y hablar sobre el tema, porque leyó tanto, ¿cierto?, sobre el tema con esta revisión, que uno podría discutir y decir, bueno, ¿dónde están los desafíos? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Qué cosas se hicieron? ¿Qué cosas no se están haciendo y que debieran hacerse? A veces se publica aquí un framework con todos los conceptos claves que se encontraron y se crean unos dibujitos bien bonitos con respecto a las cosas que se encontraron. Después, bueno, aquí está toda la discusión, y más abajo por lo general publican el sesgo de esta revisión. Limitaciones del estudio, ¿ya? Aquí. Sería como todos los sesgos, decir, por ejemplo, van a haber sesgo en las palabras claves porque hay palabras que no las consideramos, o hay ciertos repositorios de datos que nosotros no los consideramos. Buscamos solamente en WOS y en Scopus y ahí eso ya me va a traer un sesgo. Entonces hay que describirlas aquí, ¿ya? Y finalmente las conclusiones. Y así es como se publica un review. Y si nos fijamos acá abajo, a ver, las referencias, ¿cuántas son? Por lo general, este tipo de revisión tiene muchísimas referencias, porque yo, además de los papers que revisé, ¿cierto? Aquí hay 88 nomás, pero yo he visto otros con más de 100, 200, no sé. Depende. Ya, ahí hay un ejemplo de revisión sistemática. Así es como se reporta, pero para quien no lo quiera reportar, no lo quiera publicar, lo puede usar como estado del arte para su tema de tesis doctoral nomás. Pero yo diría que es ya que uno llevó un proceso tan sistemático, ¿cierto? No sé, lo mejor sería publicarlo, aprovechar la instancia de publicarlo. Yo no lo dejaría pasar, ¿sí? Dime. Viendo el trabajo anterior, quedé con una duda porque ellos finalmente después del filtrado quedan analizando
284 publicaciones, pero en la referencia salen 88. Entonces, ¿por qué no agregaron Ah, todas esas publicaciones? ya, sí, las podrían haber agregado, pero fíjate que no todos las agregan en las referencias. Hay algunos que los agregan en un apéndice aparte o crean un repositorio aparte con las referencias y no como parte de la referencia. Lo he visto de las dos formas. ¿Ya? No, Ya. aquí no hay como un estándar en eso, de cómo lo agregas. Si lo agregas definitivamente en la referencia o en un apéndice o en un repositorio aparte. O no lo agregan algunos, pero de manera particular a mí hay que ser transparente con el proceso también, entonces bueno, dar la lista, ¿ya? Pero puede ser de las dos formas, yo lo he visto de todas las formas posibles, en la referencia, en un apéndice, en un repositorio aparte. Ok, gracias. Ya pues. Bien, después, o antes de escribir el reporte, o cualquier cosa, o una vez que ya ustedes terminan todo su proceso de revisión sistemática, depende de la revista donde desearan publicarlo, tienen que pasar por la lista de verificación según Prisma. ¿Ya? Y aquí, lo que dice el Prisma es esto, por ejemplo, el título, identifica la publicación como revisión sistemática o metaanálisis o mapeo sistemático, ¿qué cosa es? El resumen, la introducción, los métodos, el protocolo, indicar si existe un protocolo de revisión al que se pueda acceder. ¿Ya? Criterios, especifica las características de los estudios. Estos son check. En el fondo yo tengo que hacer el check de lo que me diga Prisma. Ya, y ahora los mapeos sistemáticos. Y después de que revisemos los mapeos sistemáticos vamos a hacer una actividad. Ya. Incluso los vamos a ocupar para descansar unos 5 minutitos también. El mapeo sistemático de estudio es bien similar, muy parecido a la revisión sistemática, ¿ya? Es muy parecido, pero es un proceso un poquito más corto, porque las preguntas de investigación que se hacen son con la finalidad de clasificar los papers, más que encontrar como algo súper exhaustivo. En la revisión sistemática las preguntas son muy como para encontrar una discusión sobre el tema, muy para crear eso, como para hacer una discusión muy a fondo sobre el tema de investigación. En cambio, en el mapeo sistemático, la intención es simplemente clasificar los papers, clasificarlos, no como que voy a hacer una discusión muy grande. De hecho, las discusiones en los mapeos son bastante cortitas, ¿ya? Nosotros usamos en el área de la computación informática, usamos una metodología basada en Petersen, por lo general este autor, que después la actualizó en 2015. ¿Ya? Yo dejé en el repositorio que les creé, dejé uno que es un autor que se llama James, que creo que está aquí, acá, ese, que es de las ciencias ambientales, ¿ya? Según Petersen, estas serían las etapas del mapeo sistemático, son muy parecidas a las de la revisión sistemática, solo que finaliza con un mapa. Ya les voy a mostrar de qué se trata el mapa. ¿Ya? Y las preguntas son mucho más simples, porque las preguntas son para clasificar. ¿Qué técnicas de Machine Learning se están usando? Yo puedo clasificar los papers por técnica. ¿Qué fuentes de datos se están usando para Big Data? Clasifico los papers por fuente de datos. Es como para clasificar nomás, ¿ya? Pero el proceso es similar. Y esta es una metodología que encontré de las ciencias ambientales. James la publicó, así que ustedes lo más bien podrían crear un mapeo sistemático basado en este autor, ¿ya? Y él publica aquí todas las etapas que hay que llevar a cabo y su paper está bastante clarito como para decir, está en el repositorio, ya se los dejé ahí. Está bien clarito todas las etapas que él dice que hay que llevar a cabo para este mapeo sistemático. En un mapeo sistemático lo que se quiere conseguir es esto finalmente. Esto es un mapa sistemático, ¿ya? Y lo que hace es que yo clasifico los papers, y aquí esos numeritos son las cantidades. Por ejemplo,
Aquí encontré 6 papers que son metodologías y este es el año de la publicación. ¿Ya? Acá, por ejemplo, encontré un paper, este es un parámetro de 0 a 100, no sé qué. Por acá, mejor, a ver, un paper que estaba basado en la calidad, en el área de la calidad, y la etapa en el foco en el proceso. Y habían 4 papers en el área de desarrollo y el foco era la persona. Entonces me permite clasificar, ¿ya? Y estas cantidades me permiten identificar dónde hay bastante investigación y dónde hay poca. Esa es la finalidad finalmente. Dónde hay mucho, dónde hay poco, dónde hay dificultades, dónde no hay nada. Entonces, uno podría decir, bueno, si yo quiero trabajar mi investigación en el área de la calidad, ¿cierto? Yo sé que en producto no hay nada. A lo mejor ahí falta y me caería súper bien mi tema de investigación aquí, porque nadie ha publicado nada ahí. O muy poco, voy a trabajar en requerimientos, pero en producto ya hay un paper. Ah, bueno, ahí estaría súper bien porque hay poco y hay harto que hacer. Entonces, eso me mostraría, este mapa me muestra simplemente eso, donde hay bastante desarrollo de la investigación en esta área y donde no hay casi nada. Y yo puedo tomar una decisión dónde voy a investigar o qué voy a investigar. Donde hay poco, si investigo donde hay mucho, a lo mejor me va a costar un poco publicar. Puede ser. ¿No? No sé si se entiende la idea del mapeo sistemático. Es bien parecido a la revisión sistemática, pero... Sí, dime. Sí, que tengo una duda de que si yo puedo empezar con un mapa sistemático para clasificar lo que hay y lo que no hay, y luego Eso. seguir en una revisión Sí, para... Sí, se puede hacer esa mezcla. sí, claro. Por ejemplo, esto nosotros lo ocupamos cuando no conocemos mucho sobre un tema en particular. ¿Es cierto? Por ejemplo, y comenzamos con un mapeo sistemático para saber qué es lo que hay, porque este proceso es más rápido, porque las preguntas de investigación son más simples, no tengo que analizar la calidad de los estudios, ¿ya? No se analizan. Aquí no se analizan en este mapeo sistemático, no se analiza eso. Aquí la idea es que yo ponga, ojalá, todo lo que encontré en Scopus, todo lo que encontré en WOS y aparece aquí. Entonces, lo más bien podrías comenzar con un mapeo sistemático, incluso lo publicas, y después sigues con una revisión sistemática sobre el mismo tema, también se puede publicar, y finalmente podrías terminar con un metaanálisis sobre el mismo tema y lo vuelve a publicar. Se puede.